Bienvenidos al módulo 3, lección 2 del curso Derechos Humanos con Enfoque de Salud para el Departamento de Salud Municipal de Maipú. El módulo 3, que tiene que ver con el derecho a la salud y otros grupos vulnerables. En la lección 2 específicamente vamos a tratar los deberes y derechos de los pacientes, enfocándonos en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes es la Ley 20.584, que regula los derechos y derechos que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. La ley se publicó en el Diario Oficial el 24 de abril del 2012 y entró en vigencia el 1 de octubre del 2012. Es aplicable a todos los prestadores públicos y privados, institucionales e individuales a nivel nacional. Toda persona podrá hacer exigibles sus derechos en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud respecto del médico o el prestador institucional de salud, sea este en el ámbito público o privado, tales como centros asistenciales, hospitales y clínicas. La referida ley también establece los deberes de las personas ante los prestadores en relación a su atención de salud. ¿Por qué fue necesaria esta ley? Como ustedes ven en esta prensa, existía querellas constantes por negligencias médicas, muchos casos de negligencia por vulneración de derechos de las personas en los centros de salud. Además, había problemas con las relaciones de los médicos pacientes y viceversa. Esto llevó a crear una normativa de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos y de derecho al acceso a la salud para establecer los parámetros de los derechos y deberes de las personas vinculadas a la atención de salud. Este módulo vamos a irlo haciendo de manera dinámica a través de preguntas para que no sea tan rígido en decir artículo tanto de la ley, sino que vamos haciendo preguntas y las vamos contestando de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿los derechos de los pacientes son válidos en el sistema público y en el sistema privado? Los derechos se pueden exigir en ambos sistemas. Asimismo, se aplican respecto a todos los profesionales y trabajadores que se relacionen con el público en el marco de las atenciones de la salud. Es decir, que los profesionales están considerados los médicos, las enfermeras, el TENS, ¿cómo se llama? Paramédico, y trabajadores también que no sean profesionales de la salud, pero estén en la parte administrativa donde trabajen directamente con el público. Entonces, todas las personas, para los efectos de la ley, todas las personas que se relacionen con el público, y las personas, los pacientes y las personas que se atienden en un centro de salud, para ellos va dirigido esta ley también. Entonces se consideran todas las personas que tengan relación en el marco de las atenciones de salud. ¿Cuáles son los derechos de las personas respecto del trato que reciben de los prestadores de salud? Tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y circunstancia, que comprende lenguaje adecuado e inteligible, actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas, y respetar y proteger la vida privada y honra de las personas. Entonces, esto es viceversa, tanto debe existir un trato digno y respetando a las personas, como también las personas deben respetar a los trabajadores de la salud. Cuando hablamos de un lenguaje adecuado, obviamente es los que se ajusten a las normas de cortesía. ¿Qué derechos
tiene el paciente respecto de la información que recibe. Derecho a que la información sea suficiente, sea oportuna, veraz, comprensible en forma visual, verbal o por escrito, respecto a atenciones de salud o tipos de acciones de salud que ofrece y tiene disponibles los prestadores, mecanismos para acceder a su valor, las condiciones previsionales requeridas para su atención, disposiciones y obligaciones de sus reglamentos internos y formas de efectuar comentarios, agradecimientos, reclamos y sugerencias. Es decir, toda comunicación e información que deba dársele a una persona tiene que ser con estas características. Los prestadores deberán colocar y mantener en un lugar público y visible una carta de derechos y deberes de las personas en relación con la atención de la salud. Esta es la carta que generalmente, que todos los funcionarios de salud conocen, que debe ser visible al público. Y está dentro de las páginas del Ministerio de Salud, donde se descarga y ahí establece los parámetros de la infografía y de cómo se debe colocar en un lugar público, en un lugar visible. Las personas tienen derecho a que los miembros del equipo de salud tengan una identificación personal visible con la función que desempeña, así como a saber quién autoriza y efectúa sus diagnósticos y tratamientos. Esto fue, ¿cómo se llama? Llamó mucho la atención y se vio la importancia de hacerlo durante los días o ahora mismo, durante lo que estamos viviendo en la pandemia, porque los funcionarios de salud tenían que estar tan tapados con muchas cosas encima, entonces para poder tener la identificación se la ponían en la máscara o la careta facial con el nombre de la persona y cómo se llama la función que desempeñaban. Esto hace que las personas que reciben atención de salud las hace más cercanas, se están dirigiendo a una persona y no al doctor, a la doctora, a la enfermera, sino que detrás de ese título profesional hay una persona humana que es más cercana, se hace más cercana a la gente. Toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible acerca de su estado de salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento posible y de los riesgos que ello puede representar, así como el pronóstico esperado y del proceso previsible del posoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad, condición personal y emocional. Es decir, que las personas cuando tienen algún problema de salud, se les debe informar exactamente el problema que tiene. Muchas veces o antes se acostumbraba mucho que cuando había una persona con una enfermedad o un problema de salud grave, que posiblemente se iba a desencadenar en su fallecimiento, muchas veces las personas, los familiares les decían a los médicos que no le informaran a su familiar enfermo. Hoy en día esto no se puede hacer. La persona tiene derecho a conocer su estado de salud y tiene derecho a conocer el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, eso de que no le digan no se puede hacer, según la ley, ¿ya? También tiene que informársele las alternativas de tratamiento, qué es lo que se espera y lo que va a ocurrir después del tratamiento, cosa de que si la persona decide realizarse el tratamiento, cuando firma la autorización, cuando se refiere al consentimiento informado, esa firma tiene que ser que se haya informado de todo esto, de su estado de salud, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y lo que se espera en el postoperatorio. Así es que esto es importante para el consentimiento informado.
Toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible acerca si la condición de la persona, a juicio del médico, no le permite recibir tal información, debe ser entregada al representante legal o la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. En caso de atenciones de urgencia o emergencia, el paciente recibirá la información cuando el médico determine que está en condiciones de recibirla. Muchas veces en un accidente cerebrovascular o alguna otra enfermedad grave donde la persona esté inconsciente, esté conectada a un respirador artificial, esté bajo un coma y no se le puede entregar la información, se hará a su representante legal o la persona cuyo cuidado se encuentre. Y posteriormente, cuando ya la persona esté en condiciones de recibir la información, se le informará de manera inmediata. ¿Qué información debe entregar el médico tratante después de una hospitalización? Cuando la persona ya es dada de alta, la persona tendrá derecho a recibir por parte del médico un informe legible. Ustedes saben, bueno, es muy conocido que los médicos no tienen una letra muy legible o muy bonita, que a lo menos, y ese informe debe ser legible, idealmente hecho en computador, ¿ya? Que debe contener identificación de la persona y del profesional que actuó como tratante principal, el periodo que duró, el periodo del tratamiento que duró estando hospitalizado y hasta cuándo continúa el tratamiento en la casa, el diagnóstico de ingreso y de alta con sus respectivas fechas, los resultados más relevantes de los exámenes, procedimientos efectuados que sean pertinentes al diagnóstico e indicaciones a seguir. Una lista de los medicamentos y dosis suministrados durante el tratamiento y aquellos prescritos de la receta médica. Si los medicamentos que tomó durante el tratamiento y los medicamentos que debe tomar posteriormente ya dado de alta, con indicación de la frecuencia y la dosis que deben tomar. Asimismo, el prestador deberá entregar por escrito la información sobre los aranceles y procedimientos de cobro. Toda persona tiene también el derecho a que se le extienda un certificado que acredite su estado de salud y licencia médica si corresponde. Entonces aquí hay dos partes. Primero, la información de los aranceles y procedimientos de cobro. Muchas veces esto se hace antes de el ingreso, ¿cómo se llama?, a hospitalización, lo que se llama, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, estos aranceles se llevan al ISAPRE, a FONASA, y los pacientes saben ya cuánto más o menos va a salir el procedimiento en caso de una operación. También muchas veces se hace posteriormente porque la persona entró a urgencia, no se sabe lo que se le va a hacer, se va a realizar, entonces se hace posteriormente, cuando se le da alta, se le entregan los aranceles de cobro. Generalmente las clínicas privadas tienen el procedimiento que se le da el alta a la persona, llena todas las autorizaciones o poderes a la clínica para que hagan los trámites ante la ISAPRE y posteriormente se le da el monto total ya hecho con los descuentos de la seguridad previsional. Y también cuando a la persona se le da de alta, si tiene que continuar unos días en reposo, se les da un certificado de salud, se le da la licencia por los días que estuvo imposibilitado de realizar cualquier actividad y los días que posteriormente va a estar también imposibilitado para presentarlo por asuntos previsionales para el cobro de las licencias respectivas. El contenido de la ficha clínica es público,
No, toda la información que surja de la ficha clínica, de los estudios y demás documentos donde se registren los procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas es considerado como un dato sensible y por lo tanto tiene calidad de reservada. La ficha clínica es un instrumento obligatorio en el que se registran los antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas. Esto tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente, que puede ser de manera electrónica, en papel o en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y aseguren oportuno acceso, conservación y confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido y de los cambios efectuados en ella. Toda información que surja tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas serán consideradas como un dato sensible. La ley 19.628, que habla sobre los datos sensibles, en la letra G del artículo 2, señala que los datos sensibles son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, de origen racial, las ideologías, opiniones, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. Quienes no están relacionados directamente con la atención no podrán tener acceso a la información. Estas son las excepciones a la regla general de acceso limitado. Sin prejuicio de lo anterior, podrán tener acceso al contenido de la ficha o parte de ella el paciente o su representante legal, otra persona habilitada por el titular mediante un poder notarial simple, y los tribunales siempre que la información contenida se relacione con causas que conocen, y los fiscales del Ministerio Público y abogados previa autorización del juez cuando la información se relacione con las causas que llevan. Entonces, esta es una excepción a la regla del acceso limitado a la información. ¿Qué dice la ley sobre la atención oportuna y la discriminación? La ley es clara en señalar que toda persona tiene derecho, cualquiera sea el prestador de salud, a que las acciones de promoción, protección y recuperación se le den oportunamente y sin discriminación arbitraria en la forma que determina la Constitución y las leyes. ¿Cuáles son los derechos de las personas referentes a la seguridad y la atención de salud? Toda persona a quien la represente, tiene derecho a que los prestadores de salud cumplan las normas vigentes en el país y con los protocolos establecidos en materias tales como infecciones intrahospitalarias, identificación, accidentes, errores en la atención y en general a ser informada de cualquier evento adverso durante la atención. ¿Qué derecho garantiza la ley respecto de la compañía al paciente de familiares y seres queridos? La ley señala que toda persona tiene derecho a que los prestadores le faciliten la compañía de familiares y amigos cercanos durante su hospitalización y con ocasión de prestaciones ambulatorias, de acuerdo con la reglamentación interna de cada establecimiento. Se podrá restringir cuando sea aconsejable por beneficio clínico. Asimismo, el paciente tiene derecho a consejería y asistencia religiosa o espiritual. En estos casos, cuando se refiere a la reglamentación interna, por ejemplo, hay pacientes que por el tipo de enfermedad, bien porque sean muy contagiosas, por ejemplo, hoy en día a los pacientes de COVID no se les permite tener compañía de familiares y amigos cercanos, obviamente porque se pueden contagiar. De igual manera, no se está permitiendo el acceso de las personas porque en los lugares donde hay hospitalización puede haber, no el familiar en sí, pero sí puede haber otros pacientes que tengan COVID y se puedan contagiar. Entonces, en esta situación, según la reglamentación y según las normas establecidas, puede ser que se haga
una excepción de que no se permite la compañía de familiares ni amigos cercanos. ¿Puede una persona negarse a un tratamiento? Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento, para prolongar su vida artificialmente, pero con ciertas limitaciones. Rechazo a tratamientos que puedan implicar la aceleración artificial o la muerte, la eutanasia o el auxilio al suicidio. ¿Hay algún derecho especial para las personas en estado de salud terminal? Toda persona en estado terminal tendrá derecho a vivir con dignidad hasta el momento de su muerte. Aquí se contemplan los cuidados compasivos, los cuidados paliativos hacia las personas. ¿Qué son los comités de ética? Estos deberán existir en los establecimientos que presten atención cerrada, ya sean autogestionados en la red, experimentales, de alta complejidad e institutos de especialidad. Mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud, se establecerán las normas necesarias para la creación, funcionamiento periódico y control de los comités de ética, y los mecanismos que permitirán a los establecimientos acceder a comités de ética de su elección en caso de que no posean o no estén en condiciones de constituir uno. Los comités de ética analizarán los casos en que los médicos tratantes tengan dudas acerca de la competencia de la persona o estimen que la decisión manifestada por ésta o sus representantes legales de rechazar un tratamiento la expone a graves daños a salud o riesgo de morir. Entonces, en caso de que una persona, por ejemplo, rechace una transfusión de sangre, rechace alguna operación que esté poniendo en peligro su salud, a riesgo de morir, entonces se constituyen, a través de los médicos tratantes, constituyen estos comités de ética para poder analizar el caso en cuestión. El paciente y su representante legal o cualquiera nombre del paciente puede recurrir a la Corte de Apelaciones del domicilio si no está de acuerdo con la recomendación del comité de ética. Por ejemplo, que haya un caso de que un menor de edad diga que sí quiere una transfusión, pero los padres, por razones religiosas, digan que no se permite la transfusión. En estos casos, bueno, el médico debería realizarla, ¿ya? Pero si existen diferencias o convencen al menor de que no se la haga, entonces el médico dice no, llama al comité de ética, el comité de ética toma la decisión, pero aún así se pueden apelar a esta decisión. ¿Qué derechos tienen las personas con discapacidad psíquica o intelectual? El profesional tratante debe informar al representante legal del paciente o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre de las razones médicas que justifican no entregar la información al paciente, ni el contenido de la ficha cuando aquello corresponda. En caso de tratamientos invasivos e irreversibles, el médico debe contar con el informe favorable del comité de ética del establecimiento. Además, se dispone que las hospitalizaciones involuntarias deberán ser comunicadas a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental. Entonces aquí hay varias aristas, varias cosas que hay que tomar en cuenta, que es la justificación para no entregar la información al paciente, cuando se trate de tratamientos invasivos y irreversibles. También, si una persona tiene discapacidad psíquica o intelectual, debe obtener el informe del comité de ética. Y cuando sean hospitalizaciones involuntarias realizadas por algún familiar, deben ser comunicadas a las respectivas autoridades. ¿Pueden las personas consultar y reclamar por respecto a la atención de salud recibida?
Toda persona tiene derecho a efectuar las consultas y los reclamos que estime pertinentes respecto de la atención de salud recibida. Asimismo, los usuarios podrán manifestar por escrito sus sugerencias y opiniones respecto de dicha atención. El Ministerio de Salud reglamentará los procedimientos para que los usuarios ejerzan sus derechos. Asimismo, deberá asegurar la presencia de los usuarios en los comités de ética. ¿Cómo se asegura el cumplimiento de esta ley? Bueno, se puede reclamar ante el prestador institucional, o sea, hacia el mismo lugar donde se realizó la atención, el que deberá contar con personal especialmente habilitado para este efecto y con un sistema de registro y respuesta escrita de los reclamos planteados. Si aún así la persona no queda conforme, podrá recurrir ante la Superintendencia de Salud o requerir un procedimiento de mediación. La Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores, controlará el cumplimiento de esta ley por los prestadores de salud públicos y privados. ¿Sí? La primera instancia para hacer un reclamo, se hace el reclamo directamente ante el prestador institucional. Recibida la respuesta, si no la considera conforme la persona, puede recurrir a la Superintendencia de Salud. Aquí hay una infografía, un folleto, un tríptico de cuáles son sus derechos, de todos los derechos, cómo reclamar el procedimiento, ¿ya? Entonces aquí dice que se debe realizar en el centro de salud, hospital y clínica, o en el centro médico que brinda la atención e institución, tiene un plazo de 15 días hábiles para responder la institución. Si la persona estima que no está satisfecha, tiene plazo de 5 días hábiles desde la fecha de la notificación. Junto con ingresar al reclamo, debe adjuntar la respuesta del establecimiento de salud a la superintendencia. La superintendencia revisa la queja y resuelve según la evaluación del antecedente. También las personas, obviamente, alternativamente, pueden iniciar un procedimiento de mediación de acuerdo a la ley 19.966 y sus normas complementarias. Ahí sale la dirección de donde realizar el trámite, puede ser por correo. Aquí hablan de las sanciones por el incumplimiento a la ley de los deberes y derechos de las pacientes por parte de los establecimientos de salud. Dice que la superintendencia está facultada para, en cuanto al sistema público, si no cumplen las instrucciones, la Intendencia de Prestadores puede solicitar al Ministerio de Salud que instruya la realización de sumarios en contra de los funcionarios involucrados. Y en el sistema privado puede llegar las multas hasta 1000 UF. ¿Qué dice la ley sobre medicamentos e insumos? Los prestadores institucionales públicos y privados mantendrán una base de datos actualizada y otros registros de libre acceso con información que contenga los precios de las prestaciones, de los insumos y de los medicamentos que cobren en la atención de las personas. Las personas tienen derecho a recibir una cuenta actualizada y detallada de los gastos que se hayan incurrido en su atención. Ahora ya hemos visto los derechos de las personas. ¿Cuáles son los deberes de los pacientes? Primero, respetar el reglamento interno del establecimiento, lo que hace extensivo a sus representantes familiares y visitas. O sea, no es solo la persona, el paciente en sí, sino que todas las personas familiares o que tengan alguna relación con el paciente. Procurar informarse acerca del funcionamiento del establecimiento y sobre los procedimientos de consulta y reclamo establecidos. Cuidar las instalaciones y el equipamiento que el prestador mantiene a su disposición. Tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud. Igual obligación corresponde a los familiares, representantes legales y otras personas que lo acompañen o visiten.
tanto la persona que solicita la atención de salud como sus familiares o representantes legales deberán colaborar con los miembros del equipo de salud que la atiende, entregando la información necesaria para el tratamiento. Entonces aquí también hay una infografía de cosas que como que no se deben hacer. Por ejemplo, dañar los baños, tratar mal a un funcionario de salud, fumar dentro de los establecimientos de salud, golpear a algún funcionario de la salud. Son diferentes cosas que deben cumplir las personas que se atienden en un servicio de salud. Aquí está como las diferentes la infografía de los deberes. Entonces, tiene que entregar información veraz acerca de su enfermedad y identidad y dirección, cumplir con el reglamento interno, guardar su información médica, cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto, informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago, tratar respetuosamente al personal de salud e informarse acerca de los procedimientos de reclamo. Esta también es una infografía de los derechos y deberes de los pacientes con los deberes incluidos. Esta es un tríptico también de deberes y derechos. Entonces creo que la anterior sí, deberes, y este también de sus deberes. Porque es importante que aparte de informar sobre los derechos, también se informe sobre los deberes. Y aquí, para culminar, esta es la lección más cortita vamos a poner el video de la ley. El 1 de octubre de 2012 entró en vigencia la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud, conocida como Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Esta normativa permite que las personas exijan sus derechos y también crea una relación más equilibrada entre el paciente y el médico, o entre el usuario y el prestador de salud del ámbito público o privado, tales como centros asistenciales, hospitales y clínicas. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a tener información oportuna y comprensible de su estado de salud, de su enfermedad, de los resultados de sus exámenes o de los trámites que debe realizar para acceder a una atención de salud, y de las alternativas de tratamiento para su patología y los riesgos que puede enfrentar. Derecho a recibir trato digno, respetando su privacidad, es decir, derecho a recibir una atención respetuosa, a que le respondan adecuadamente cuando pregunte, a que se respete su decisión de querer o no informar a sus familiares sobre su estado de salud y a que le pidan autorización para ser filmado o para que le tomen fotografías para fines comunicacionales. Derecho a ser llamado por su nombre y ser atendido con amabilidad. Derecho a recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos al interior de los centros de salud. El paciente tiene derecho a que se efectúen las pausas de seguridad en las intervenciones quirúrgicas y que se prevengan caídas durante la atención, entre otros. Derecho a ser informado de los costos de su atención de salud, que incluya los precios de las prestaciones que recibió, además de los insumos, medicamentos, honorarios médicos, exámenes, derechos de pabellón y costo de días en cama. Esta información debe ser informada antes del pago. Derecho a que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. Derecho a aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria, tanto en el caso que la persona esté sana o en una condición terminal. Sin embargo, en ninguna situación el rechazo podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte o un suicidio asistido. Derecho a recibir visitas, compañía y asistencia espiritual. El paciente tiene derecho a ser visitado por familiares o amigos durante su hospitalización, siempre que no afecte el manejo clínico, o ir acompañado a la consulta médica, o recibir orientación religiosa o espiritual.
Derecho a consultar o reclamar respecto de la eventual vulneración de sus derechos. Derecho a ser incluido en estudios de investigación científica solo si el paciente lo autoriza. En este caso, la persona debe autorizarlo por escrito y se debe respetar un protocolo. Derecho a que se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria donde sea pertinente. En los centros de salud que tienen alta concentración de población indígena, se debe contar con facilitadores que hablen su lengua y una señalización en idioma español y del pueblo originario. Derecho a que el personal de salud porte una identificación. Todos y cada uno de los miembros del equipo de salud que le atiendan deben tener algún sistema visible de identificación personal, incluyendo la función que desempeñan. Derecho a inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia y no solo en el lugar en donde se produjo el parto. Derecho a que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización, que contenga todos los procedimientos aplicados mientras recibió una atención de salud o estuvo hospitalizado. Eso incluye el diagnóstico, quién los atendió, los exámenes que le realizaron, qué medicamentos se le suministraron y el tiempo que permaneció internado en el hospital o clínica. ¿Cuáles son los deberes? 1. Tratar respetuosamente al personal de salud. 2. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, su identidad y dirección. 3. Conocer y cumplir el reglamento interno del hospital, clínica o centro de salud. 4. Cuidar las instalaciones y el equipamiento del recinto. 5. Informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago. 6. Informarse acerca de los procedimientos de reclamo. ¿Qué debe hacer si siente que se vulneraron sus derechos? Si una persona siente que han sido vulnerados algunos de estos derechos, puede reclamar de la siguiente manera. Ingresar el reclamo directamente ante el consultorio, hospital, clínica o centro médico privado que lo atiende. La institución tiene un plazo de 15 días hábiles para responder. Si el afectado estima que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades, podrá recurrir a la Superintendencia de Salud dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que recibió la respuesta o debió recibirla, adjuntando la respuesta del prestador institucional o el número de reclamo en caso de no haber obtenido respuesta. Las personas también tendrán derecho a requerir, alternativamente, el inicio de un procedimiento de mediación. Si se trata de un prestador público, la mediación se realiza ante el Consejo de Defensa del Estado, y si el prestador es privado, ante la Superintendencia de Salud. Si la persona opta por reclamar, entonces el reclamo ingresa a la Superintendencia de Salud y se inicia una investigación para evaluar si hubo o no irregularidades. En caso de detectar incumplimientos, ya sea por reclamo del afectado o por fiscalización, se instruye la solución del problema y se sugiere que se tomen las medidas correctivas. La irregularidad debe ser resuelta dentro de un plazo no superior a los 2 meses, tiempo durante el cual el centro de salud deberá informar a la superintendencia la solución. Transcurrido ese plazo, la Superintendencia de Salud podrá iniciar una fiscalización para comprobar la mejora o la persistencia de la falta. En el caso de que las irregularidades se mantengan al momento de la fiscalización, se ordenará al prestador dejar constancia del incumplimiento en un lugar visible para conocimiento público. En forma paralela, se iniciará un procedimiento sancionatorio en contra del establecimiento que no corrija las irregularidades. Para contactarse con la Superintendencia de Salud, puede llamar al número 600-836-9000. También puede llamar a Salud Responde al número 600-360-7777. Si necesita más información, puede acceder a nuestro sitio web en la dirección www.supersalud.gov.cl. Y así damos por terminada la lección 2 del módulo 3.